Bendiciones, amados hermanos, ya estamos prestos para comenzar este adiestramiento. Recuerdan ustedes que estamos en el último capítulo de esta etapa tan maravillosa que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. La vez anterior estuvimos viendo, al menos en la parte final, vimos acerca del amor. Cuando el apóstol Pablo nos habla, mas yo muestro un camino más excelente, y nos comienza a hablar acerca del amor, y vimos también cómo habla ahí el apóstol Pablo y dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Bueno, vimos también esta parte tan importante que tiene que ver con el amor de Dios, el amor ágape. Vamos en un momento a verlo, cada detalle de esto que menciona el apóstol Pablo. También vimos la medida del amor. La medida del amor tiene que ver con una persona, y es Cristo. Él es nuestro modelo por excelencia, y fue Él quien dijo que os améis como yo os he amado. Él se puso definitivamente como ejemplo. Y vamos a ver algunas interrogantes, algunas preguntas que encontramos acá. Y una de ellas es: ¿cómo lograr obtener ese amor? En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, dice así en el verso 9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Definitivamente, cuando hablamos del amor de Dios, el amor ágape, esto solo lo pueden recibir y lo pueden practicar los que han nacido de nuevo. Por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios. Alguien podría preguntarse inmediatamente y decir: bueno, dice no practica el pecado, no puede pecar. Y alguien podría decir: pero a mí me está sucediendo lo contrario. Yo he pecado, entonces ¿qué significa? Yo no soy nacido de Dios. Bueno, tenemos que entenderlo muy bien. Dice: todo aquel que es nacido de Dios. Recordemos nosotros que la imagen de Cristo se va formando en nosotros. ¿Quién realmente es el que peca o el que está pecando? Es el viejo hombre. Por eso es que hay que hacer morir lo terrenal. Y eso es importante entenderlo, porque el nuevo hombre que es creado según Dios tiene la simiente de Dios. Por eso dice: es nacido de Dios. Tiene la genética de Dios, los genes del Padre. Ahora, yo tengo esa genética, hermano. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, esto no tiene que ver con ministerios, esto no tiene que ver con funciones dentro del cuerpo de Cristo, sino tiene que ver con la naturaleza de Dios expresada en todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso la importancia que da el apóstol Pablo de revestirse del nuevo para alcanzar la imagen del que lo creó. En Colosenses capítulo 3, dice la escritura en el verso 10, si ustedes me acompañan, dice, aún desde el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo despojado del viejo hombre
con sus hechos. No podemos nosotros decir que nos estamos despojando del viejo hombre, pero lo que nos están quedando son sus hechos, son sus obras. No, es despojados del viejo hombre con sus hechos. Viene a mi corazón y a mi mente un ejemplo que puede también ayudarnos muchísimo. Cuando alguien se enferma, y pensemos que tiene una infección en su cuerpo, una infección en su estómago o una infección en su garganta, y la infección naturalmente produce una sintomatología. La infección no solamente provoca dolor en el área donde se encuentra, sea en este caso el estómago que estamos usando como ejemplo, o la garganta, las amígdalas. No solamente es el dolor, sino que en este caso aparece también la fiebre, el dolor de cuerpo, el malestar. Entonces, en este ejemplo, cuando sanamos a alguien en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que tener claro que la sanidad es completa. ¿Cómo así? Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que ella estaba con fiebre. No dice exactamente cuál era el cuadro, en este caso la raíz exacta del por qué ella tenía fiebre. Pero dice que Jesús la sanó e inmediatamente se levantó y servía. ¿Qué significa esto? Jesús no dijo, bueno, ya está sana, voy a poner el ejemplo, porque no sabemos de qué era, ¿verdad? Pero ya está sana de tu estómago. Ahora, la fiebre te va a seguir. El malestar, el dolor de cuerpo te va a seguir, pero ya está sana. No. Allí fue sana totalmente desde la raíz. Lo que estaba provocando esa fiebre, la infección que había en ella, se fue con todo, con sus síntomas. Lo mismo es acá, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No es posible despojar entonces en este caso, despojarnos del viejo hombre y que queden sus hechos. Como no podemos esperar que haya una sanidad parcial. Sí, ya no me duele el estómago, pero la fiebre continúa. Ya no me duele la garganta, las amígdalas, pero mire usted, estoy con fiebre alta, con un dolor de cuerpo terrible. No. Por eso ese ejemplo me llama poderosamente la atención, para que entendamos que cuando se habla, en este caso, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, el viejo hombre hay que despojar, tenemos que despojarnos de ello, debe morir el viejo hombre, para que el nuevo alcance la imagen del que lo creó. Por eso dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, debemos revestirnos del nuevo. Ese es el que no peca, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso no podemos nosotros confundirlo
Eso no podemos nosotros mezclarlo. El hombre nuevo no peca, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, volvamos a Primera de Juan por favor, capítulo 3, dice en el verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Interesante. Definitivamente, hermanos, nosotros sí podemos tener claridad de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido nosotros sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de luz, al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Pero en ese reino, en el reino de Dios, en el reino de luz o de la luz, es donde nosotros tenemos que entender que es el reino de vida. Pasamos de muerte a vida. Y esa vida consiste en que estamos nosotros ejercitándonos, estamos nosotros en el amor, estamos amando verdaderamente a los hermanos. Por eso dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Está diciendo, el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano, está diciendo, todavía está en el reino de las tinieblas. Por eso dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hay vida. En un homicida no hay vida, hay muerte. Y es una muerte permanente. Por eso es tan lindo el Señor y su palabra, al poder nosotros entender lo que realmente significa estar en Cristo, permanecer en Él. Lo que realmente significa establecer el reino de Dios. Para que sea derramado el amor de Dios en nuestros corazones, es necesario nacer de nuevo. Es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros entramos al reino de Dios. Allí Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Dice en Romanos capítulo 5. Y vamos al verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Podemos entonces nosotros ser capaces de amar como Dios amó, como Dios ama? Claro que sí, porque hemos recibido el amor de Dios. Ya fue derramado en nuestros corazones. Solo tenemos que ejercitarnos continuamente con nuestros hermanos. La naturaleza de Dios es amor. En Primera de Juan capítulo 4 dice la escritura de la siguiente manera. Verso 7. Primera de Juan
4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Obviamente se está refiriendo al amor ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mis amados, una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo, una de las evidencias de que estamos en el reino de Dios, es que amamos. Es que amamos a nuestro hermano, a nuestros hermanos. Lindo, ¿verdad? Entender esto. Pero es que lo que pasa es que usted no sabe lo que ella me ha hecho, lo que él me hizo. El amor de Dios no está condicionado a lo que te hayan hecho o a lo que hayan dejado de hacer por ti. Sencillamente dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No dice depende. Si te aman, entonces tú puedes amar. Si te demuestran amor, entonces tú puedes demostrar amor. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero también dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. Ustedes y yo tenemos la naturaleza de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que la naturaleza de Dios debemos expresarla. Tenemos los genes del Padre. Allí en esos genes se nos transmitió toda la información de la naturaleza de Dios. Ahí está la genética de Dios. Eso es lo que nos permite ser semejantes a Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Exactamente, es tener los genes de Dios. Somos sus hijos, tenemos su genética. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Pues que podemos amar, tenemos la capacidad de amar como Dios nos ha amado. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, sí puedes amar a tu hermano, a tu hermana. No importa aquello que te hizo, no importa aquello que dijo acerca de ti, sin importar tampoco aquello que dejó de hacer por ti. Sencillamente, tú tienes también esa naturaleza, la naturaleza de Dios. Tú puedes amar y debes amar. Recuerda que el segundo mandamiento es semejante al primero, pero es el segundo y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama definitivamente permanece en muerte. Todo lo contrario, el que ama permanece en vida, en la vida de Jesús.
en la vida eterna, que es conocer a Dios. El que ama, es nacido de Dios, conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 2 dice versos 10 y 11, debemos de resaltarlo para tener claridad de lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Juan, y que el Señor también nos habla a través de nuestro apóstol acá. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. No puede haber ningún tropiezo en aquel que ama a su hermano. El que no ama a su hermano definitivamente es todo lo contrario. Va a estar tropezando y tropezando y tropezando. Dice el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Interesante y terrible la condición en que coloca el Señor al que no ama a su hermano. Dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando dice el que aborrece a su hermano, no está hablando de aquel que odia a su hermano solamente. Se está refiriendo en este caso a ser frío, a ser indiferente. No le importa definitivamente. Para él, el hermano, la hermana, los hermanos están en un tercer plano. Es lo menos que a mí me importa. En viviendo yo mi vida, no me interesa cómo la vivan los demás hermanos. Esas son expresiones que no son correctas. Pero no solo la expresión, porque puede ser que alguien no lo exprese, pero su estilo de vida sí sea ese, de ser indiferente para con sus demás hermanos. El vínculo perfecto, el amor. Volviendo a Colosenses capítulo 3, dice en el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Naturalmente, una de las señales que debe tener todo el nacido de nuevo, todo el que está en el reino de Dios, en el reino de la luz, o una de las características, es que debe estar vestido de amor. Debe mostrar el vínculo perfecto donde quiera que esté y a donde quiera que vaya. No se trata de mostrar el vínculo perfecto solo con cierto hermano, cierta hermana o ciertos hermanos, pero con el resto no. Por eso es el vínculo perfecto. En este caso, eso dice que nos hemos vestido de ese vínculo que es el amor. Recordemos que lo que une al cuerpo son las coyunturas, y estas son vitales en el cuerpo. Las coyunturas son las que permiten esa flexibilidad, ese movimiento. De lo contrario, explica acá nuestro apóstol, que el cuerpo sería un cuerpo robotizado, sería duro, no tendría movimiento.
Y por eso en este caso, al entender que somos un cuerpo, un organismo viviente, este tiene un vínculo perfecto, y en este caso es el amor. La coyuntura clave en el cuerpo es el amor. Esa es la coyuntura clave, el amor. El amor ágape, es lo único que va a unir al cuerpo de Cristo. No se trata entonces de el amor eros o el filial o fileos. Estamos hablando, y el énfasis ya es del amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Lo único que va a unir al cuerpo de Cristo. Es la única coyuntura clave para que todo el cuerpo de Cristo no solamente lo comprenda, sino la aplique, se ejercite en ella. Y tenemos claro que no se basa este amor entonces en sentimientos, sino en la naturaleza de Dios, en lo que tenemos de Cristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Habla de todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, pero más adelante dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el vínculo perfecto. No podemos nosotros, en nuestra actividad propia, como miembros del cuerpo de Cristo, estar funcionando y pretender crecer sin ese vínculo que es el amor. Ese es el vínculo que nos va a permitir funcionar correctamente, es el vínculo que nos va a permitir crecer correctamente y ser edificados de la manera en que el Señor lo manda, en amor. Por eso cuando nos vemos como pueblo de Dios, solo como pueblo de Dios, definitivamente ahí no hay coyunturas. No que nosotros no seamos pueblo, pero cuando nos vemos solamente como pueblo, allí lo único que hay son relaciones. Y por eso es importante entender la diferencia entre el cuerpo de Cristo y un pueblo de Dios. Muchos prefieren verse solo como pueblo para no ubicarse como miembros del cuerpo de Cristo. Y es como cuerpo de Cristo que vamos a poder tener y funcionar con la actividad propia que tiene cada miembro. Es como vamos a poder crecer y ser edificados como cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Abraham dice, la diferencia entre uno y el otro es abismal. No es lo mismo estar acoyuntado con mis hermanos a tener una simple relación. El Señor no nos mandó a tener relación solamente los unos con los otros. Es a estar unidos con ese vínculo perfecto que es el amor. Y eso vamos a poder nosotros manifestarlo solamente cuando vivimos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar.
Padre, queremos darte gracias por esta palabra que sigues hablando a nuestro corazón y que sigues mostrándonos, porque esta es tu voluntad, que nosotros vivamos como cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es aquel que crece según la actividad propia de cada miembro. Es aquel que está siendo edificado, pero basado todo en el vínculo perfecto que es el amor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Ha sido una bendición compartir con ustedes este adiestramiento y espero que la próxima semana podamos continuar y seguramente terminar la etapa final. Hermanos, me bendice mucho el estar ante ustedes, porque entiendo que debo cumplir mi función, debo hacerlo según la actividad propia que el Señor me ha mandado a cumplir, y debo hacerlo correctamente. Debo hacerlo no solo de buena gana, sino en amor y con amor. De veras me alegra y me bendice muchísimo el verles a ustedes conectados, sus saludos, sus comentarios y sus preguntas por correo también son muy importantes. Y a los que no veo conectados también, porque sé que durante el día y durante la semana, por cuestiones de horarios, trabajo, lo que fuera, todavía son muchos los que se conectan, los que están buscando el mantener la permanencia en el adiestramiento. Y eso es bueno. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y no olviden que siempre los lunes debemos estar en Reforma. Y también el día viernes el profeta Ronnie está impartiendo el discipulado. Bendiciones para todos y hasta la próxima, hermanos.